Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro estudio bíblico. Hoy nos sumergimos en una de las etapas más cruciales de la historia de Israel, explorando los siguientes capítulos del primer libro de los Reyes. Vamos a descubrir cómo el reinado del gran rey Salomón, a pesar de toda su sabiduría y esplendor, llegó a un punto de inflexión que cambiaría para siempre el destino de su nación. Si te perdiste la primera parte sobre el ascenso de Salomón y la construcción del templo, no te preocupes. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas ponerte al día y no perderte ni un solo detalle de esta fascinante historia. Y si te apasiona descubrir las profundas enseñanzas de la Biblia, tanto como a nosotros, te invito a suscribirte y activar la campanita para que sigamos creciendo juntos en este camino de fe. Vamos a empezar. Recordemos que Salomón había comenzado su reinado con una humildad increíble, pidiéndole a Dios un corazón sabio para gobernar. Y Dios no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino también riquezas y honor. Bajo su liderazgo, Israel vivió una época dorada de paz y prosperidad. Pero como nos enseña la Biblia, el éxito y el poder pueden ser pruebas muy difíciles. Y con el paso de los años, el corazón de Salomón comenzó a desviarse. El capítulo 11 nos revela que Salomón, en su afán por consolidar su reino a través de alianzas políticas, tomó muchas esposas de naciones extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Estas alianzas, aunque estratégicas desde un punto de vista humano, iban en contra del mandato explícito de Dios, quien había advertido a los israelitas que no se unieran con esos pueblos, porque desviarían sus corazones tras otros dioses. Y lamentablemente, la advertencia divina se cumplió. A medida que Salomón envejecía, sus esposas extranjeras inclinaron su corazón hacia sus dioses. Aquel rey que había construido el magnífico templo para el Señor en Jerusalén, ahora construía altares para Astarte, diosa de los sidonios, y para Moloc, el abominable dios de los amonitas. Su corazón ya no le pertenecía por completo al Señor, como el corazón de su padre David. Imaginen la tristeza de Dios. Él se le había aparecido a Salomón 2 veces, le había dado todo lo que un rey podría desear y le había pedido una sola cosa: fidelidad. Pero al ver esta traición espiritual, el Señor se enojó con Salomón y le dio una sentencia: por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, rasgaré de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, en medio de este juicio, vemos la misericordia y la fidelidad de Dios a sus promesas. Por amor a David, el padre de Salomón, Dios le dijo que no dividiría el reino durante su vida, sino en los días de su hijo. Además, no le quitaría todo el reino. Dejaría una tribu para su descendencia, para mantener encendida la lámpara de David en Jerusalén. Mientras esto sucedía, Dios comenzó a levantar adversarios contra Salomón, como Hadad el edomita y Rezón en Damasco, quienes le causaron problemas durante sus últimos años. Pero el desafío más grande vendría desde dentro de su propio gobierno. Aquí entra en escena un personaje clave: Jeroboam, hijo de Nabat. Era un hombre valiente y trabajador, a quien Salomón había puesto a cargo de todos los trabajos forzados de la casa de José. Un día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró con el profeta Ahías de Silo. El profeta llevaba un manto nuevo y, en un acto simbólico muy poderoso, lo rasgó en 12 pedazos. Le dio 10 de esos pedazos a Jeroboam y le dijo: así dijo el Señor, Dios de Israel: he aquí que yo rasgo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Dios le estaba anunciando que él sería el rey sobre la mayor parte de Israel, y le hizo una promesa condicional increíble. Si Jeroboam obedecía sus mandamientos y caminaba en sus caminos, como lo hizo David, Dios estaría con él y le edificaría una casa firme,
un linaje real duradero. Por supuesto, cuando la noticia de esta profecía llegó a oídos de Salomón, éste intentó acabar con Jeroboam para proteger su trono. Viéndose en peligro, Jeroboam huyó a Egipto y permaneció allí hasta la muerte de Salomón. Tras 40 años de reinado, el rey más sabio y rico de Israel finalmente murió y fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo, Roboam, ascendió al trono. Aquí es donde la tensión acumulada durante años finalmente explota. Con un nuevo rey en el trono, el pueblo vio una oportunidad para un cambio. Jeroboam regresó de Egipto y junto con toda la asamblea de Israel se presentó ante Roboam en Siquem. Su petición era razonable. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. El pueblo estaba agotado por los altos impuestos y los trabajos forzados que Salomón había impuesto para financiar sus grandiosos proyectos de construcción. Buscaban alivio y un liderazgo más compasivo. Roboam, en lugar de dar una respuesta impulsiva, les pidió 3 días para pensarlo. Una decisión sabia, en principio. Primero, consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón. Estos hombres, llenos de experiencia, le dieron un consejo de oro. Si tú te haces siervo de este pueblo y les sirves y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Le aconsejaron empatía, humildad y servicio. Un líder que sirve a su pueblo se gana su lealtad eterna. Pero Roboam, lamentablemente, desechó el consejo de los sabios. Prefirió escuchar a sus amigos, los jóvenes que se habían criado con él. Estos, con la arrogancia propia de la inexperiencia, le dieron un consejo desastroso. Le dijeron que mostrara mano dura, que demostrara quién estaba al mando. Le sugirieron una respuesta famosa por su brutalidad. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Si mi padre os cargó de pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día, cuando el pueblo regresó para escuchar la decisión del rey, Roboam siguió el nefasto consejo de sus amigos y les respondió con una dureza implacable. Les habló con desprecio y arrogancia, prometiendo ser aún más opresivo que su padre. La reacción del pueblo fue inmediata y contundente. Al ver que el rey no los escuchaba, se sintieron traicionados y gritaron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Con estas palabras, las 10 tribus del norte rompieron su lealtad a la casa de David. Solo la tribu de Judá y Benjamín, que estaba asociada a ella, permaneció fiel a Roboam. El reino de Israel, unido bajo Saúl, David y Salomón, se fracturó irremediablemente. Roboam intentó reafirmar su autoridad enviando a Adoniram, el encargado de los tributos, pero el pueblo, enfurecido, lo apedreó hasta la muerte. El propio Roboam tuvo que huir a toda prisa a Jerusalén para salvar su vida. Las 10 tribus del norte llamaron a Jeroboam y lo proclamaron su rey, formando el reino del norte, que pasaría a ser conocido como Israel. Roboam se quedó gobernando el reino del sur, conocido como Judá. La profecía de Ahías se había cumplido al pie de la letra. El texto nos dice que esto fue designio del Señor, para cumplir la palabra que había hablado por medio de su profeta. Ahora, con Jeroboam como rey de Israel, uno podría pensar que, con la promesa de Dios en sus manos, haría todo lo correcto. Pero el miedo y la política humana volvieron a interponerse en el camino de la fe. Jeroboam pensó: si este pueblo sube a Jerusalén a ofrecer sacrificios en la casa del Señor, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí.
temiendo perder el control, tomó una decisión fatal. Para evitar que la gente viajara al sur para adorar en el templo, construyó 2 becerros de oro y los colocó en Betel y en Dan, en los extremos de su reino. Y le dijo al pueblo: «Basta ya de subir a Jerusalén. Aquí están tus dioses, oh Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto». ¡Qué tragedia! En un intento por asegurar su poder terrenal, Jeroboam repitió el terrible pecado del becerro de oro del desierto y condujo a toda la nación a la idolatría. Estableció sus propios sacerdotes que no eran de la tribu de Leví e inventó sus propias fiestas religiosas. Este acto, conocido como el pecado de Jeroboam, se convertiría en una mancha permanente en la historia del Reino del Norte y sería la causa de su eventual destrucción. La historia de Salomón nos enseña que ni la mayor sabiduría ni la mayor riqueza pueden protegernos si nuestro corazón no permanece fiel a Dios. Y la historia de Roboam y Jeroboam nos muestra cómo el orgullo, el miedo y las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras que afectan a generaciones enteras. A pesar de todo, la mano de Dios sigue guiando la historia, cumpliendo sus promesas y sus juicios. En la próxima sesión veremos cómo se desarrollan estos 2 reinos divididos y las luchas que enfrentaron. ¿Qué lección te llevas de la caída de Salomón o de la división del reino? Me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que Dios te pide algo específico, pero luego alguien más te dice lo contrario? La historia de hoy nos enseña una lección vital sobre a quién debemos escuchar. Nos encontramos en Betel, un lugar que debería ser de adoración, pero que el rey Jeroboam había contaminado con ídolos. Un día, mientras el rey ofrecía sacrificios en su altar pagano, apareció un hombre de Dios, un mensajero enviado desde Judá. Con una voz que resonaba con autoridad divina, se dirigió directamente al altar y proclamó una profecía asombrosa. «Altar, altar, así dice el Señor, de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos de hombres». Para que nadie dudara de la veracidad de sus palabras, el hombre de Dios añadió una señal inmediata. «Y esta es la señal: el altar se partirá, y la ceniza que está sobre él se derramará». El rey Jeroboam, enfurecido por esta audaz interrupción y la condena a su culto, extendió su mano desde el altar y gritó a sus guardias: «¡Arresten a ese hombre!». Pero en ese preciso instante, algo sobrenatural ocurrió. La mano que el rey extendió para ordenar el arresto se quedó paralizada, seca y tiesa. No podía moverla. Y al mismo tiempo, el altar se partió en 2, y las cenizas se esparcieron por el suelo, cumpliendo la señal al pie de la letra. El orgullo del rey se desvaneció, reemplazado por el miedo. Con la voz temblorosa, le suplicó al hombre de Dios: «Por favor, te ruego que ores al Señor tu Dios por mí, para que mi mano sea restaurada». El mensajero, a pesar de la hostilidad inicial del rey, mostró misericordia. Oró a Dios y la mano de Jeroboam sanó, volviendo a ser como antes. Agradecido y asombrado, el rey le hizo una invitación: «Ven conmigo a mi casa, come algo y te daré un regalo». Parecía una oferta generosa, pero el hombre de Dios tenía instrucciones muy claras del Señor. Respondió con firmeza: «Aunque me dieras la mitad de tu palacio, no iría contigo. No comeré pan, ni beberé agua en este lugar, porque así me lo ordenó el Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino por el que fuiste». Y así, sin aceptar nada, el hombre de Dios partió, tomando una ruta completamente diferente para volver a su tierra. Su obediencia era total, o eso parecía. Pero la historia da un giro inesperado. En la misma ciudad de Betel vivía un viejo profeta. Sus hijos llegaron a casa y le contaron todo lo que había sucedido: la profecía,
la mano seca del rey, el altar partido. Al oírlo, el anciano profeta sintió una extraña curiosidad y decidió ir en busca del hombre de Judá. Encontró al mensajero descansando bajo un gran árbol, agotado por el viaje. El viejo profeta se le acercó y le dijo: «Ven a casa conmigo y come pan». El hombre de Dios, fiel a su misión, repitió la orden divina que había recibido: «No puedo volver contigo, no puedo comer ni beber en este lugar, porque Dios me lo ordenó estrictamente». Aquí es donde la prueba se vuelve más sutil. El anciano profeta le respondió con una mentira astuta: «Yo también soy profeta, como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: tráelo de vuelta a tu casa para que coma pan y beba agua». El hombre de Dios, quizás cansado y viendo en el anciano a un colega espiritual, bajó la guardia. Creyó en la palabra del hombre en lugar de aferrarse a la palabra directa que había recibido de Dios. Aceptó la invitación y regresó a la casa del viejo profeta. Mientras estaban sentados a la mesa, comiendo y bebiendo, la palabra del Señor vino de verdad al viejo profeta, el mismo que había mentido. Y con una voz transformada le gritó al hombre de Dios: «Así dice el Señor, por cuanto has sido rebelde al mandato del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había ordenado, sino que volviste y comiste y bebiste en el lugar donde te dije que no lo hicieras, tu cuerpo no será sepultado en el sepulcro de tus padres». La comida se volvió amarga. El hombre de Dios se dio cuenta de su terrible error. Había desobedecido una instrucción directa por una mentira de segunda mano. Después de comer, emprendió su camino de regreso, pero la tragedia anunciada no tardó en llegar. En el camino, un león lo encontró y le quitó la vida. Lo curioso es que el león no devoró el cuerpo ni atacó al asno en el que viajaba. Simplemente se quedó allí, de pie junto al cadáver, como un sombrío testigo del juicio divino. El viejo profeta, que lo había engañado, se enteró de la noticia. Lleno de remordimiento fue al lugar, recogió el cuerpo, lo llevó a la ciudad y lo sepultó en su propia tumba, lamentándose profundamente. Incluso pidió a sus hijos que, cuando él muriera, lo enterraran junto a aquel hombre de Dios, reconociendo, aunque tarde, su fidelidad inicial. Uno podría pensar que después de ver una mano paralizada, un altar destruido y escuchar sobre la trágica muerte de un profeta, el rey Jeroboam cambiaría su camino. Pero no fue así. Continuó con sus prácticas idólatras, consolidando un legado de desobediencia que afectaría a generaciones. El juicio de Dios no tardó en tocar directamente a su familia. Su hijo Abías enfermó gravemente. Desesperado, Jeroboam le pidió a su esposa que se disfrazara para no ser reconocida y fuera a ver al profeta Ahías, el mismo que le había profetizado que sería rey. Ahías ya era muy anciano y estaba ciego, pero Dios no necesita ojos para ver la verdad. Antes de que la mujer llegara, el Señor le reveló a Ahías: «La esposa de Jeroboam viene a consultarte por su hijo, que está enfermo. Ella vendrá disfrazada». Cuando ella entró, Ahías la llamó por su nombre y le entregó un mensaje devastador de parte de Dios. Le recordó cómo el Señor lo había levantado para ser rey, pero cómo él, Jeroboam, había sido peor que todos los que le precedieron, provocando la ira de Dios con sus ídolos. El juicio era severo. La casa de Jeroboam sería destruida. Y sobre su hijo enfermo le dijo: «Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Pero todo Israel lo llorará, porque es el único de la casa de Jeroboam que recibirá una sepultura digna, ya que en él se halló algo bueno delante del Señor». Además, profetizó que Israel sería sacudido y dispersado por haber seguido el mal camino de su rey. La mujer regresó a su casa con el corazón destrozado, y tal como Ahías había dicho,
justo en el momento en que cruzó el umbral de su hogar, su hijo falleció. Poco después, Jeroboam murió y su hijo Nadab tomó el trono. Mientras tanto, en el reino del sur, Judá, las cosas no iban mucho mejor. El rey Roboam, hijo de Salomón, también permitió que el pueblo se alejara de Dios, construyendo sus propios altares y postes de idolatría. Ambos reinos, Judá e Israel, se hundieron en un ciclo de conflictos y dificultades. Esta poderosa historia nos deja una lección inolvidable. La obediencia a la palabra directa de Dios es primordial. No podemos permitir que las opiniones, las presiones o incluso las supuestas revelaciones de otros nos desvíen de una instrucción clara que hemos recibido del Señor. La desobediencia, nacida del orgullo o la ingenuidad, siempre trae consecuencias dolorosas. Pero la humildad y la fidelidad a Dios, aunque a veces requieran sacrificios, son el único camino hacia la verdadera paz y bendición. Este es un período fascinante y lleno de contrastes en la historia de los reinos de Judá e Israel. Veremos cómo las decisiones de un solo líder pueden cambiar el destino de toda una nación. Así que pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. Comenzamos nuestro relato con el ascenso de Abías al trono de Judá. Su reinado fue breve, apenas unos años, y aunque intentó hacer algunas cosas bien, el recuerdo de los errores pasados todavía pesaba sobre el pueblo. A pesar de todo, la promesa de Dios a David se mantenía firme. El Señor permitió que la descendencia de David continuara en Jerusalén, una luz de esperanza que no se apagaría. A la muerte de Abías, su hijo Asa tomó las riendas del reino, y aquí es donde las cosas empiezan a cambiar drásticamente. Asa no fue un rey cualquiera, fue un hombre con una misión clara, hacer lo correcto a los ojos de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Con acciones contundentes, inició una profunda reforma espiritual, eliminando las prácticas que habían alejado al pueblo del Señor. Su compromiso era tan grande que incluso tomó la difícil decisión de destituir a su propia madre de su posición de reina madre, porque ella promovía costumbres que iban en contra de la voluntad de Dios. Imaginen la valentía que se necesita para tomar una decisión así. Pero Asa no solo se enfocó en lo espiritual, también fue un rey previsor. Fortaleció las murallas de las ciudades, construyó torres y se aseguró de que su gente estuviera protegida. Sabía que un pueblo fuerte necesitaba tanto fe como seguridad. Su confianza en Dios era el pilar de su gobierno, creyendo firmemente que el Señor lo protegería en tiempos de dificultad. Y esos tiempos no tardaron en llegar. Durante su reinado, la tensión con el reino del norte, Israel, era constante. En ese momento, en el norte reinaba Basá, un rey que buscaba debilitar a Judá. Basá intentó bloquear las rutas comerciales y de acceso para aislar a Asa y a su pueblo, una estrategia que podría haber sido devastadora. Pero Asa no se quedó de brazos cruzados. Con gran astucia política, formó alianzas estratégicas que le permitieron no solo romper el bloqueo, sino también asegurar sus fronteras y recuperar el control. Durante la mayor parte de su vida, el corazón de Asa se mantuvo fiel al Señor. Fue un ejemplo de liderazgo, demostrando que la obediencia a Dios trae bendición y fortaleza. Aunque en sus últimos años enfrentó una enfermedad y tomó algunas decisiones cuestionables, su legado perduró como el de un rey que, en esencia, buscó incansablemente hacer lo correcto. Después del largo y significativo reinado de Asa, su hijo Josafat subió al trono de Judá. La buena noticia es que Josafat decidió seguir el ejemplo de su padre, caminando por la senda de la rectitud y manteniendo la fe en el Señor. Esto trajo un período de estabilidad y bendición para Judá. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el reino del norte, en Israel? La situación era mucho más caótica. Basá continuaba en el poder,
pero su corazón no estaba con Dios. El profeta Jehú se le presentó con un mensaje directo del Señor, una advertencia clara: debía cambiar su camino y volver a los mandamientos. Pero Basá lamentablemente no escuchó, ignoró la advertencia divina y como consecuencia su reinado y su dinastía llegaron a un abrupto final. Tras la muerte de Basá, su hijo Elá asumió el trono, pero su tiempo en el poder fue increíblemente corto. Apenas había comenzado a gobernar cuando uno de sus propios oficiales, un hombre llamado Zimri, conspiró contra él. En un giro dramático, Zimri tomó el control del trono, pero su victoria fue efímera. Su reinado es uno de los más cortos de la historia, solo duró 7 días. ¿Por qué tan poco? Porque otro general, Omri, que contaba con el apoyo del ejército, se levantó contra él. Al verse acorralado y sin salida, Zimri tomó una decisión drástica y se quitó la vida. El reino del norte se sumió entonces en una profunda confusión. Hubo luchas internas, divisiones y una guerra civil por el poder. Finalmente Omri logró imponerse, consolidó su dominio y estableció una nueva y poderosa capital para Israel, la ciudad de Samaria. Omri fue un rey militar y políticamente hábil, pero espiritualmente llevó al pueblo aún más lejos de Dios. Y la situación empeoraría con su sucesor. Después de Omri, llegó al poder su hijo Acab. El reinado de Acab es, sin duda, uno de los más notorios y trágicos de la historia de Israel. Desde una perspectiva material, Acab tuvo éxito. Fortaleció alianzas políticas, especialmente a través de su matrimonio, y el reino prosperó económicamente. Sin embargo, su corazón se desvió por completo del Señor. Se casó con Jezabel, una princesa extranjera que no solo trajo sus costumbres, sino que introdujo activamente la adoración a otros dioses en Israel, promoviendo prácticas que iban directamente en contra de la fe del pueblo. Acab, influenciado por su esposa, construyó altares y templos paganos, permitiendo y participando en rituales que los mandamientos de Dios prohibían explícitamente. La oscuridad espiritual comenzó a cubrir el reino del norte como nunca antes. Parecía que la luz de la fe verdadera estaba a punto de extinguirse. Pero incluso en medio de esta profunda oscuridad, la historia nos muestra un detalle crucial. Dios no abandonó a su pueblo. A pesar de la desobediencia de Acab y la apostasía generalizada, el Señor siguió enviando mensajeros, profetas valientes que se atrevieron a confrontar al rey y a la reina. Les advertían, les suplicaban que regresaran al camino correcto. La paciencia de Dios es asombrosa. Él seguía esperando, buscando el arrepentimiento de su gente. Hemos visto un contraste muy claro. Por un lado, en Judá, reyes como Asa y Josafat, que con sus imperfecciones buscaron servir a Dios y trajeron estabilidad y bendición a su pueblo. Por otro lado, en Israel, una espiral descendente de reyes como Basá, Omri y Acab, que se alejaron de Dios y sumieron a su nación en el caos y la oscuridad espiritual. Esta historia nos deja una poderosa lección. Las decisiones de los líderes importan, pero la fidelidad y la fe de cada persona también son cruciales. Incluso en los tiempos más difíciles, cuando todo parece perdido, la fe puede ser una luz de esperanza. La voz de Dios nunca deja de llamar, invitándonos a volver a Él. La historia de estos reyes nos enseña mucho sobre liderazgo, fe y las consecuencias de nuestras elecciones. En tiempos de gran confusión, cuando el pueblo de Israel se había apartado del camino de Dios bajo el reinado de Acab, surgió una voz poderosa. Un hombre llamado Elías, un profeta de Tisbe en Galaad, se presentó ante el rey con un mensaje audaz y terrible. Por la palabra del Señor, no habrá lluvia ni rocío en esta tierra hasta que yo lo ordene.
Este anuncio fue una consecuencia directa de la desobediencia y la adoración a dioses falsos que se habían extendido por la nación. Tras entregar su advertencia, Dios le indicó a Elías que se retirara y se escondiera junto al arroyo de Querit. Allí, en la soledad del desierto, estaría a salvo. Bebería del arroyo y cada mañana y cada tarde los cuervos, por orden divina, le llevarían pan y carne. Elías obedeció y vivió así, sostenido milagrosamente, mientras la sequía anunciada comenzaba a devastar la tierra. Pero el tiempo pasó, y como no llovía, el arroyo finalmente se secó. La provisión de agua se había agotado. Justo en ese momento, la palabra del Señor llegó de nuevo a Elías, guiándolo hacia un lugar inesperado: Sarepta, una ciudad en territorio extranjero. Allí, Dios le dijo, una viuda lo alimentaría. Al llegar a la puerta de la ciudad, Elías encontró a la mujer recogiendo leña. Le pidió un poco de agua, y mientras ella iba a buscarla, añadió, por favor, tráeme también un trozo de pan. La respuesta de la mujer fue desgarradora. Con voz afligida, le confesó que no tenía pan. Solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, dijo. Estoy recogiendo leña para preparar una última comida para mí y para mi hijo. Después de eso, moriremos de hambre. La situación era desesperada, pero Elías le habló con la autoridad de Dios, trayendo una palabra de esperanza en medio de la escasez. No tengas miedo, le dijo. Ve y haz como has dicho, pero primero, hazme a mí un panecillo y tráemelo. Después podrás hacer para ti y para tu hijo. Y entonces le dio una promesa increíble, porque así dice el Señor Dios de Israel: la harina de la tinaja no se agotará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. A pesar de su necesidad extrema, la mujer decidió confiar en la palabra del profeta. Hizo como Elías le había indicado, y el milagro se cumplió. Día tras día, la harina y el aceite nunca faltaron, alimentando a su familia y al profeta durante mucho tiempo. Pero la prueba para esta mujer no había terminado. Un tiempo después, su único hijo enfermó gravemente. Su condición empeoró hasta que dejó de respirar. Llena de angustia y dolor, la viuda clamó a Elías, creyendo que su presencia había traído a la luz sus pecados, y como consecuencia, la muerte de su hijo. Elías, conmovido, tomó al niño en sus brazos y lo llevó a la habitación donde él se alojaba. Allí lo acostó en su propia cama y oró a Dios con todo su ser. Clamó 3 veces sobre el niño, rogando: Señor, Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. El Señor escuchó la oración ferviente de su siervo. El alma del niño regresó a su cuerpo y volvió a la vida. Elías lo tomó y se lo entregó a su madre, diciéndole: Mira, tu hijo vive. Al ver este milagro, la mujer exclamó con total convicción: Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Pasaron 3 largos años de sequía y hambruna. La tierra estaba agrietada y sin vida. Fue entonces cuando el Señor le habló de nuevo a Elías, ordenándole que se presentara ante el rey Acab, pues el fin de la sequía estaba cerca. Dios enviaría lluvia. Mientras tanto, el hambre era tan severa que Acab y su siervo, Abdías, un hombre que secretamente temía a Dios, habían salido a buscar pasto para mantener con vida a los pocos animales que quedaban. Abdías era un hombre justo. Cuando la reina Jezabel perseguía a los profetas del Señor, él había escondido a 100 de ellos en cuevas para salvarlos. En su búsqueda, Abdías se encontró cara a cara con Elías. El profeta le dio una orden directa: Ve y dile a tu señor, el rey Acab, que Elías está aquí. Abdías tuvo miedo, pensando que si le daba el mensaje al rey y Elías desaparecía, Acab lo mataría. Pero Elías le aseguró que ese mismo día se presentaría ante el rey. Así, Acab fue al encuentro de Elías. Al verlo,
El rey lo acusó. ¿Eres tú el que perturba a Israel? Pero Elías respondió con firmeza, señalando la verdadera causa del desastre. No soy yo quien ha perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre por haber abandonado los mandamientos del Señor y haber seguido a los Baales. Entonces Elías lanzó un desafío monumental. Le dijo a Acab que reuniera a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal. Era hora de una confrontación definitiva. Cuando todos estuvieron reunidos, Elías se paró frente a la multitud y preguntó: ¿Hasta cuándo dudarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, entonces síganlo a él. El pueblo guardó silencio, expectante. Elías propuso una prueba irrefutable. Se prepararían 2 altares, uno para Baal y otro para el Señor. Cada uno colocaría un buey sobre la leña, pero no se encendería fuego. Ustedes invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. El pueblo aceptó la propuesta. Los profetas de Baal comenzaron. Prepararon su altar y desde la mañana hasta el mediodía clamaron: «Oh, Baal, respóndenos». Saltaban, danzaban y gritaban alrededor del altar, pero no hubo voz ni respuesta. Elías los observaba y con una calma irónica les decía: «Griten más fuerte, quizás su Dios está meditando, o está ocupado, o está de viaje. Tal vez está durmiendo y necesita que lo despierten». Ellos gritaban aún más fuerte, desesperados, pero el silencio fue su única respuesta. Cuando llegó el turno de Elías, su proceder fue completamente diferente. Con calma y solemnidad, reconstruyó el altar del Señor que estaba en ruinas, usando 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Preparó la leña, colocó el sacrificio sobre ella y luego hizo algo extraordinario. Ordenó que se derramaran 4 cántaros de agua sobre el sacrificio y la leña no una, sino 3 veces, hasta que el agua corrió por todo el altar y llenó la zanja que había cavado alrededor. Todo estaba completamente empapado. Entonces, a la hora del sacrificio de la tarde, Elías se acercó y oró con una fe sencilla y poderosa: «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú haces volver a ti su corazón». Apenas terminó de orar, un fuego del cielo descendió con una fuerza sobrenatural. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el polvo, e incluso lamió el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo cayó rostro en tierra y exclamó a una voz: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Con la prueba terminada y el corazón del pueblo vuelto a Dios, Elías subió a la cima del monte Carmelo. Se postró en tierra y oró fervientemente por lluvia. Envió a su siervo 7 veces a mirar hacia el mar. Las primeras 6 veces no vio nada, pero a la 7ª el siervo regresó diciendo: «Veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Era la señal. Elías le dijo que corriera a avisar al rey Acab para que se preparara, porque una gran lluvia se acercaba. En poco tiempo, el cielo se oscureció con nubes y viento, y una lluvia torrencial comenzó a caer sobre la tierra seca. Después de 3 años y medio, la promesa de Dios se cumplía, y en una demostración final del poder divino, el Espíritu del Señor vino sobre Elías, quien corrió delante del carro del rey Acab hasta la entrada de Jezreel, anunciando con cada paso que la misericordia y el poder de Dios habían regresado a Israel. Continuaremos con la fascinante historia del profeta Elías, justo después del increíble enfrentamiento en el monte Carmelo.
Después de que el fuego del Señor consumiera el sacrificio y el pueblo reconociera al único Dios verdadero, uno pensaría que la fe en Israel se había restaurado. Pero la historia no es tan sencilla. El rey Acab, en lugar de arrepentirse, corrió a contarle todo a su esposa, la reina Jezabel. ¿Y cómo reaccionó ella? No con asombro ni con fe, sino con una furia incontrolable. Envió un mensajero a Elías con una amenaza de muerte directa. Que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con los profetas de Baal. Imaginen esto. Elías, el hombre que acababa de desafiar a toda una nación y había visto el poder de Dios de manera espectacular, ahora se encuentra huyendo por su vida. El miedo se apoderó de él. Corrió hacia el desierto, buscando un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Exhausto, tanto física como emocionalmente, se sentó debajo de un arbusto, sintiéndose completamente solo y derrotado. En su desesperación le dijo a Dios: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». En ese momento, Elías había tocado fondo. Se sentía un fracaso, abandonado y sin fuerzas para continuar. Se durmió, esperando que ese fuera su final. Pero Dios nunca abandona a los suyos, especialmente en sus momentos más oscuros. Mientras Elías dormía, un ángel del Señor lo tocó suavemente y le dijo: «Levántate y come». Al abrir los ojos, encontró a su lado un pan recién horneado sobre unas brasas y una jarra con agua. Obedeció, comió y bebió, y el cansancio era tan grande que volvió a quedarse dormido. Pero el cuidado de Dios no terminó ahí. El ángel regresó una segunda vez, lo despertó y le insistió: «Levántate y come, porque el camino que te espera es muy largo». Esta comida no era solo para el cuerpo, era un sustento divino, una provisión de fuerza para el alma. Con la energía de esa comida celestial, Elías emprendió un viaje asombroso. Caminó durante 40 días y 40 noches, una travesía simbólica que nos recuerda los 40 años de Israel en el desierto y los 40 días de Jesús antes de su ministerio. Su destino era el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el lugar sagrado donde Dios se había revelado a Moisés y le había entregado la ley. Al llegar, se refugió en una cueva, esperando una respuesta, una señal, algo que le diera sentido a su sufrimiento. Fue en la quietud de esa cueva donde Dios finalmente le habló, no con un trueno, sino con una pregunta directa y profunda. «¿Qué haces aquí, Elías?». La pregunta iba más allá de su ubicación física. Era una interpelación a su estado de ánimo, a su huida, a su desesperanza. Elías desahogó su corazón explicando cómo había servido fielmente a Dios, pero sentía que todo había sido en vano. «El pueblo ha abandonado tu pacto», dijo. «Han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora también buscan quitarme la vida». Sentía que su misión había fracasado y que estaba completamente solo en la lucha. Entonces, Dios le dio una instrucción: «Sal de la cueva y párate en el monte, porque voy a pasar». Lo que sucedió a continuación fue una de las teofanías más poderosas de la Biblia. Primero, un viento huracanado tan fuerte que partía las montañas y destrozaba las rocas pasó frente a Elías. Pero el texto dice claramente: Dios no estaba en el viento. Después del viento, hubo un terremoto que sacudió la tierra, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, llegó un fuego abrasador. Pero Dios no estaba en el fuego. Elías estaba presenciando demostraciones de poder abrumador, similares a las que había visto en el Carmelo, pero esta vez Dios le estaba enseñando algo nuevo. Finalmente, después de todo el estruendo y la furia de los elementos, llegó un silbo apacible y delicado, un susurro suave. En ese momento Elías supo que era el Señor.
se cubrió el rostro con su manto en señal de reverencia y se paró a la entrada de la cueva. Dios no se había manifestado en la fuerza destructiva, sino en la calma y la intimidad. Le estaba mostrando a Elías que su poder no siempre se muestra en lo espectacular, sino también en lo pequeño, en lo personal y en lo silencioso. Dios le repitió la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías?, dándole otra oportunidad para reflexionar. Y en esa quietud, Dios le dio nuevas instrucciones, una nueva misión. Le ordenó ungir a 2 nuevos reyes y, lo más importante, a Eliseo como su sucesor. Dios le estaba diciendo: no has fracasado, tu trabajo continúa, y no estás solo. Mientras Elías recibía esta nueva dirección, la historia nos lleva de vuelta al rey Acab, quien seguía en su camino de desobediencia. El rey de Siria, Ben-Hadad, juntó a un enorme ejército y sitió Samaria, la capital de Israel. Con arrogancia, envió un mensaje a Acab exigiendo su oro, su plata, sus esposas y sus hijos. Inicialmente, Acab, temeroso, aceptó. Pero cuando Ben-Hadad aumentó sus demandas, pidiendo saquear toda la ciudad a su antojo, los ancianos de Israel aconsejaron a Acab que se negara. La respuesta de Ben-Hadad fue una amenaza de aniquilación total. Parecía que todo estaba perdido para Israel. Justo en ese momento, un profeta anónimo se presentó ante Acab y le entregó un mensaje de Dios. Hoy entregaré a este gran ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor. A pesar de la desobediencia de Acab, Dios intervino para demostrar su poder y proteger a su pueblo. Siguiendo las instrucciones divinas, un pequeño grupo de jóvenes soldados israelitas lideró el ataque. Contra todo pronóstico, derrotaron al inmenso ejército sirio, que huyó en desbandada. La victoria fue un milagro innegable. Sin embargo, el profeta advirtió a Acab que se preparara, porque los sirios volverían al año siguiente. Y así fue. Los consejeros de Ben-Hadad le dijeron que habían perdido porque el Dios de Israel era un Dios de los montes, y que si luchaban en el llano, ganarían. Así que regresaron con un ejército igual de grande, pero Dios iba a demostrarles que su poder no tiene límites geográficos. Una vez más, el Señor le dio a Israel una victoria aplastante para que supieran que Él es el Señor. Sin embargo, aquí es donde Acab comete un error fatal. En lugar de ejecutar al rey enemigo, como era la costumbre y la voluntad implícita de Dios, Acab hizo un pacto con Ben-Hadad y lo dejó ir libre. Movido por la política y no por la obediencia, perdonó la vida del hombre que había blasfemado contra Dios y amenazado a su pueblo. Un profeta se le apareció y le dijo que, por haber dejado ir a un hombre destinado a la destrucción, su propia vida pagaría por ello. Acab regresó a su palacio no arrepentido, sino triste y enojado, sin entender la gravedad de su desobediencia. Esta historia nos deja una poderosa lección. La obediencia a medias es desobediencia. Acab vio el poder de Dios, pero su corazón nunca cambió. Elías, por otro lado, aprendió que incluso en la debilidad y el miedo, Dios provee, restaura y nos da una nueva misión. A veces, Dios no nos habla en el terremoto o en el fuego, sino en un suave susurro. ¿Qué les pareció la reacción de Elías y la de Acab? Déjenme sus opiniones en los comentarios. En los días del rey Acab, en Samaria vivía un hombre de bien llamado Nabot. Junto a su casa se extendía una viña frondosa y fértil, un tesoro que había pasado de generación en generación en su familia. Era más que tierra. Era el legado de sus antepasados, el sudor de su padre y el recuerdo de su abuelo. Sucedió que esta hermosa viña colindaba con los jardines del palacio del rey Acab. Cada mañana, desde su ventana, el rey observaba ese pedazo de tierra y su corazón comenzó a llenarse de un deseo insistente. «¿Qué lugar tan perfecto sería para mi huerto de hortalizas?», se decía. La idea se convirtió en una obsesión,
una espina clavada en su comodidad real. Un día, decidido a conseguirla, el rey Acab se acercó a Nabot. Con una voz que intentaba sonar razonable y generosa, le hizo una oferta. «Nabot, amigo», le dijo, «dame tu viña. Te pagaré un precio justo, más de lo que vale. O si lo prefieres, te daré a cambio una viña aún mejor en el lugar que tú elijas». La oferta parecía tentadora. Para cualquiera, cambiar una tierra por otra mejor o recibir una fortuna podría ser una bendición. Pero para Nabot, la viña era invaluable. Mirando al rey con profundo respeto, pero con una firmeza inquebrantable, respondió: «Mi señor el rey, que Dios me libre de darte la herencia de mis padres». Su negativa no era un acto de desafío, sino de lealtad a su historia, a su fe y a su familia. El rey Acab no estaba acostumbrado a que le negaran algo, acostumbrado a obtener todo lo que deseaba con un simple chasquido de dedos. La respuesta de Nabot lo golpeó como una ofensa personal. Se retiró a su palacio, pero no como el monarca poderoso que era, sino como un niño al que le han quitado un juguete. Se encerró en su habitación, se acostó en su lecho dándole la espalda a todos y se negó a comer. Su frustración lo consumía, transformando su deseo en una amargura que le robaba el apetito y la paz. Poco después entró su esposa, la reina Jezabel. Al ver al rey en ese estado tan lamentable, se acercó y le preguntó con una mezcla de curiosidad y desdén: «¿Qué te sucede? ¿Por qué estás tan abatido que ni siquiera pruebas bocado?». Acab, con voz quejumbrosa, le contó su encuentro con Nabot. «Le pedí su viña, le ofrecí dinero, le ofrecí una mejor, y simplemente se negó. Dijo que no me daría la herencia de sus padres». Jezabel lo escuchó y una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Para ella, la respuesta era simple. No entendía de escrúpulos ni de herencias sagradas. Solo entendía de poder. Con un tono que buscaba levantarle el ánimo, pero que escondía una intención siniestra, le dijo: «¿Y tú eres el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo misma me encargaré de darte la viña de Nabot». En ese momento, Jezabel tejió un plan oscuro. Tomó el sello real y escribió cartas en nombre del rey Acab, dirigiéndolas a los ancianos y líderes de la ciudad de Nabot. El sello del rey les daba una autoridad indiscutible. Las cartas contenían instrucciones precisas y terribles. «Proclamen un día de ayuno y reúnan al pueblo», ordenaba la carta. «Pongan a Nabot en un lugar destacado y busquen a 2 hombres sin escrúpulos que se sienten frente a él y lo acusen públicamente diciendo: has blasfemado contra Dios y contra el rey». Los líderes de la ciudad, temerosos del poder de la reina y del sello real, obedecieron sin cuestionar. Convocaron la asamblea y todo sucedió tal como Jezabel lo había planeado. 2 hombres, con el corazón lleno de mentira, se levantaron y lanzaron la falsa acusación contra el inocente Nabot. La multitud, manipulada y sin buscar la verdad, se enfureció. Creyeron la calumnia sin dudarlo. En un acto de terrible injusticia, sacaron a Nabot de la ciudad y allí, bajo una lluvia de piedras, le quitaron la vida. Un hombre honorable murió por la codicia de un rey y la maldad de una reina. Una vez consumado el crimen, un mensajero corrió al palacio para informar a Jezabel. «Nabot ha muerto», le dijeron. Con una satisfacción fría, ella fue a buscar a su esposo. «Levántate», le anunció triunfante, «y toma posesión de la viña que Nabot se negó a venderte. Ya no está aquí para impedírtelo, está muerto». El rey Acab, sin preguntar cómo había sido posible, sin mostrar remordimiento alguno por la muerte de un hombre inocente, se levantó. La noticia de que su capricho podía ser satisfecho borró cualquier sombra de duda. Bajó a la viña de Nabot, caminó por la tierra que ahora estaba manchada de sangre y la reclamó como suya. Se sintió victorioso, dueño de lo que tanto había anhelado.
Pero hay un testigo que todo lo ve, un juez que no puede ser engañado: Dios. En el cielo, la injusticia no pasó desapercibida. Entonces, la palabra de Dios vino al profeta Elías, su mensajero en la tierra. Le dijo: levántate y ve al encuentro de Acab, rey de Israel. Lo encontrarás en la viña de Nabot, a donde ha ido para tomar posesión de ella. Elías obedeció. Caminó hasta la viña y allí encontró al rey, admirando su nueva propiedad. La presencia del profeta fue como un relámpago en un día soleado. Acab, al verlo, sintió un escalofrío. Sabía que Elías no traía buenas noticias. ¿Ya me has encontrado, enemigo mío?, le dijo el rey con amargura. Elías lo miró con la autoridad que le daba el cielo y respondió con palabras que resonaron como un trueno. Sí, te he encontrado, porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces pronunció la sentencia divina. No solo has asesinado, sino que también has robado. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Al escuchar estas palabras, el poderoso rey Acab se derrumbó. La fachada de su orgullo se hizo añicos. Por primera vez se enfrentó a la verdadera dimensión de su pecado: el deseo caprichoso, la injusticia permitida, la vida arrebatada. Todo pesaba ahora sobre su conciencia. Rasgó sus vestiduras en señal de profundo dolor. Se vistió con ropas ásperas de cilicio y comenzó a ayunar. Caminaba con la cabeza baja, humillado, mostrando un arrepentimiento que nacía desde lo más profundo de su ser. Dios, que no solo ve el pecado sino también el arrepentimiento sincero, observó el corazón quebrantado de Acab. Volvió a hablar a Elías y le dijo: ¿has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque ha mostrado este arrepentimiento, no traeré el castigo durante sus días. Tendré misericordia por ahora. Esta historia que atraviesa los siglos nos deja una lección profunda y eterna. Nos enseña sobre el peligro de la codicia, ese deseo insaciable que nos lleva a querer lo que no nos pertenece y puede destruir vidas. Nos recuerda que la justicia y la verdad son pilares fundamentales de una sociedad sana, y que la mentira y la manipulación, aunque parezcan triunfar por un momento, siempre tienen consecuencias. Pero sobre todo, nos muestra la inmensa capacidad de la misericordia. Nos enseña que, sin importar cuán grande sea nuestro error, si reconocemos nuestra falta con un corazón sincero y nos arrepentimos de verdad, siempre hay una puerta abierta hacia el perdón y la compasión. Porque al final, Dios no busca la condena del pecador, sino la transformación de su corazón. Imaginen un tiempo de aparente calma. El rey Acab de Israel y el rey Josafat de Judá, dos poderosos monarcas, se encuentran reunidos. Hacía 3 años que no había guerras, una paz que parecía sólida. Pero en el corazón de Acab ardía un deseo: recuperar Ramot de Galaad, una ciudad que consideraba suya, pero que estaba en manos del rey de Aram. Con la ambición encendida, Acab se vuelve hacia su aliado, Josafat, y le hace una propuesta directa: ¿irás conmigo a pelear por Ramot de Galaad? Josafat, conocido por su prudencia y su fe, accede a unir sus fuerzas. Sus pueblos eran hermanos y su respuesta fue de total apoyo. Soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Sin embargo, añade una condición crucial, una que cambiaría el curso de todo. Te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Esta petición nos muestra desde el inicio el carácter de Josafat, un hombre que, antes de cualquier gran movimiento, buscaba la guía divina. Acab, aunque quizás no con la misma devoción, acepta la sugerencia. Reúne a unos 400 profetas y les plantea la pregunta clave: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o debo desistir? La respuesta fue unánime y entusiasta.
Todos, a una voz, le aseguraron la victoria. «¡Sube!», exclamaban, «porque el Señor la entregará en mano del rey». Parecía la confirmación perfecta, un coro de voces que apoyaban su plan. ¿Qué más podría necesitar? Pero a Josafat algo no le cuadraba. La unanimidad era sospechosa, el entusiasmo demasiado fácil. Sentía que faltaba algo, una voz diferente, una que no solo buscara complacer al rey. Con esa inquietud en su corazón pregunta, ¿no hay aquí algún otro profeta del Señor para que le consultemos? Quería una segunda opinión, pero no de cualquiera, sino de alguien que hablara verdaderamente en nombre de Dios. La reacción de Acab es reveladora. Con cierta molestia admite, «Todavía queda un hombre por medio del cual podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca me profetiza el bien, sino solo el mal. Es Micaías, hijo de Imlá». Aquí vemos el conflicto central. Acab no buscaba la verdad, buscaba validación. No quería un consejo, quería un eco de sus propios deseos. Rechazaba al profeta no por falso, sino por inconveniente. A pesar de su reticencia y por respeto a Josafat, Acab ordena que traigan a Micaías. Mientras esperaban, la escena era impresionante. Los dos reyes, vestidos con sus ropas reales, sentados en sus tronos a la entrada de Samaria, con los 400 profetas proclamando victoria frente a ellos. Uno de ellos, llamado Sedequías, incluso se hizo unos cuernos de hierro y declaró, «Así ha dicho el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos». Era un espectáculo diseñado para inspirar confianza y asegurar el éxito. El mensajero que fue a buscar a Micaías intentó prepararlo. Le dijo, «Mira, las palabras de los profetas a una voz anuncian el bien para el rey. Te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y anuncies el bien». En otras palabras, le pedía que se uniera al coro, que dijera lo que el rey quería oír. Pero la respuesta de Micaías fue firme e inquebrantable. «Vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré». Su lealtad no estaba con el rey, sino con la verdad de Dios. Cuando Micaías finalmente llega ante los reyes, Acab le hace la misma pregunta. «Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o desistiremos?». Al principio, Micaías responde con un tono que parece sarcástico, repitiendo las palabras que Acab deseaba escuchar. «Sube y serás prosperado, pues el Señor la entregará en mano del rey». Acab, reconociendo la ironía, le exige la verdad. Es entonces cuando Micaías, con solemnidad y valentía, revela la visión que Dios le había dado. «He visto a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y dijo el Señor, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz». La visión era clara. La batalla terminaría en desastre, con el ejército de Israel sin su líder, sin su rey. La advertencia no podía ser más directa. Acab, en lugar de reflexionar, se vuelve a Josafat con amargura, como diciendo, «¿No te lo dije? Nunca me profetiza el bien». Su corazón estaba tan cerrado que no podía ver la profecía como una advertencia para protegerlo, sino como un ataque personal. Lleno de ira, ordena que arresten a Micaías y lo pongan en prisión con pan y agua de aflicción hasta que él regrese victorioso. Pero Micaías lanza una última y contundente advertencia. «Si llegas a volver en paz, el Señor no ha hablado por mí». A pesar de la profecía, a pesar de la advertencia divina, Acab decide seguir adelante. Sin embargo, intenta ser más astuto que el destino. Le dice a Josafat, «Yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete con tus ropas reales». Pensó que ocultando su identidad podría evitar el cumplimiento de la profecía. Josafat, por su parte, confió y mantuvo su vestimenta real. La batalla comienza y el rey de Aram da una orden específica a sus capitanes.
No peleen ni con chico ni con grande, sino solo contra el rey de Israel. Los carros de combate arameos, al ver a Josafat con sus ropas reales, lo rodean pensando que es Acab. En ese momento de peligro mortal, Josafat clama a Dios, y milagrosamente los capitanes se dan cuenta de su error y se apartan de él. La fe de Josafat y la mano de Dios lo protegieron. Pero Acab, a pesar de su disfraz, no pudo escapar de su destino. La Biblia dice que un hombre disparó su arco al azar y la flecha hirió al rey de Israel entre las junturas de la armadura. No fue un ataque dirigido, fue una flecha perdida, un acto de aparente casualidad que sin embargo cumplió perfectamente el plan divino. Herido de muerte, Acab le pide a su cochero que lo saque de la batalla. Sin embargo, se mantuvo erguido en su carro, mirando hacia los arameos, desangrándose lentamente. Al atardecer, el rey Acab murió. Con la muerte del rey, se proclamó por todo el campamento, cada uno a su ciudad y cada uno a su tierra. El ejército se disolvió, tal como Micaías había profetizado, como ovejas sin pastor. Josafat, por su parte, regresó sano y salvo a su casa en Jerusalén. Esta historia es increíblemente poderosa. Nos enseña sobre la importancia de buscar el consejo de Dios con un corazón sincero y dispuesto a obedecer, no solo a escuchar lo que nos conviene. Acab buscó profetas que le dijeran lo que él quería oír y rechazó la verdad porque era incómoda. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Rodeándonos de voces que validan nuestras decisiones, en lugar de buscar la sabiduría que realmente nos guiará por el camino correcto. La valentía de Micaías es un ejemplo para todos nosotros. Se mantuvo firme en la verdad, aunque le costó su libertad. Nos recuerda que la sinceridad y la fidelidad a Dios son más importantes que la aprobación de los hombres. Y finalmente, la historia nos muestra que nadie puede burlar los planes de Dios. Acab intentó con astucia y disfraces evitar su destino, pero una flecha al azar fue suficiente para cumplir la palabra profética. La soberanía de Dios prevalece por encima de nuestras estrategias. Por otro lado, la confianza de Josafat en Dios lo protegió en medio del peligro. Así que la próxima vez que te enfrentes a una gran decisión, pregúntate, ¿estoy buscando validación o estoy buscando la verdad? ¿Estoy dispuesto a escuchar, incluso si no es lo que quiero oír? La sabiduría divina siempre busca nuestro bien, aunque a veces nos lleve por caminos que no entendemos. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión. No te pierdas el siguiente estudio de El Segundo Libro de Reyes. Si esta historia te ha hablado de alguna manera, déjanos un comentario. Nos encantaría leer tu opinión. No olvides darle a me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.